En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos en este primer jueves de mes la misa votiva de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Una misa que nos trae el recuerdo del Jueves Santo, el día en que nuestro Señor Jesucristo rezó su oración sacerdotal al Padre, el día en que instituyó la Santísima Eucaristía y por tanto el día que instituyó también el sacerdocio católico. De esta manera, contemplar la figura de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, precisamente en este mes que comenzábamos con la celebración de todos los santos. Ayer celebrábamos todos los santos y beatos de la Cruzada Española. Distintas órdenes religiosas celebran también en este mes la fiesta de todos los santos de esa orden o de esa familia religiosa. En definitiva, es una llamada que la Iglesia quiere hacer a cada uno de nosotros de una forma contundente a recordarnos que estamos llamados a la santidad y por tanto la santidad de todos aquellos que son sus mejores hijos de la Iglesia y que ya están intercediendo por nosotros, nos interpela para que también nosotros seamos santos. ¿Y quién es el que nos santifica? Precisamente Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Él es el único que nos puede santificar. Pro eis me santifico me ipsum, dirá el Señor en su oración sacerdotal. Por ellos me consagro. Y de esta manera Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, vino a realizar esa intercesión, esa mediación de Dios con los hombres y de los hombres con Dios para santificarnos. La obra de la redención es, en definitiva, una obra de santificación, de aquello que estaba excluido de Dios pueda volverse, mediante la acción redentora de Cristo, en algo apto para Dios. Lo que no era posible consagrar, ahora se puede consagrar en virtud de los méritos de la pasión y muerte de nuestro Señor. Y de esta manera se prolonga el sacerdocio de Cristo en la Iglesia, por medio de los apóstoles y por medio de la sucesión apostólica. Los sacerdotes, los ministros sagrados, perpetúan el sacerdocio de Cristo en este mundo. Un sacerdocio que no realizamos en nombre propio, sino in persona Christi capita, siendo ipse Christus, ad alter Christus, siendo el mismo Cristo, siendo otro Cristo. Es Jesucristo nuestro Señor quien consagra, es Jesucristo nuestro Señor quien perdona, es Jesucristo nuestro Señor quien administra los sacramentos. Nosotros somos pobres instrumentos suyos, pero con un poder tan grande que por medio de nosotros actúa Dios. En el misterio del sacerdocio de Cristo, que es un misterio de obediencia, de anonadamiento, llega hasta este extremo, de hacerse asequibles a las palabras y gestos de las manos de unos simples hombres configurados con Él. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno, porque es sacerdote desde siempre, porque así está en la voluntad del Padre.
y porque es un sacerdocio que se perpetúa, que permanece para siempre. A diferencia de aquellos levitas que ofrecían el culto en el templo de Jerusalén y de los cuales pertenecía esa casta sacerdotal de la cual salían los sumos sacerdotes, que actuaban principalmente el día de Pascua y el día de la expiación, el día de Yom Kippur. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno, para siempre, no finito, no caduco, y además es un sacerdocio santo, porque como acabamos de escuchar en la epístola del apóstol San Pablo a los hebreos, aquellos sumos sacerdotes que se adentraban una vez al año en el Sancta Sanctorum lo hacían por sus propios pecados y por los del pueblo. Jesucristo nuestro Señor es el sacerdote santo, inmaculado, que se ofrece por nosotros, que Él se hizo pecado, siendo impecable, cargó con nuestro pecado y se ofreció por nosotros. En ese misterio de que el sacerdocio de Cristo, además de Él mismo ser el que ejecuta eficazmente el sacrificio, Él mismo es la ofrenda, la hostia que se inmola. Sacerdote desde siempre, pero que empieza a actuar su ministerio, es ungido por el Espíritu en el momento, en el instante mismo de su concepción en las entrañas virginales de la Santísima Virgen. Ahí comienza el sacerdocio de Cristo. También nos lo dirá la epístola a los hebreos. Cuando entra el Verbo en el mundo, dice: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y entonces empieza ese sacrificio del Señor, ese ejercicio puramente sacerdotal, que va a culminar en la cruz, en la institución de la última cena, pero que toda la vida del Señor tiene ese sentido sacrificial. Por eso la Santa Misa, teniendo el centro en el momento de la consagración, cuando ocurre el milagro de la transustanciación, tiene toda la misa desde que comienza un sentido sacrificial. El sacerdote prepara sobre el altar lo que va a ser inmolado, extiende los corporales, coloca la sagrada hostia, la forma que va a convertirse en la sagrada hostia. Como la vida de Cristo fue toda una vida sacerdotal, una vida sacrificial. Santo Tomás de Aquino dice que bastaría una gota de la sangre del Señor para redimirnos. Y Él no escatimó en sangre. Nos hizo una donación de sangre hasta la extenuación, hasta la última gota. Y sin embargo, siendo un niño tan pequeño de 8 días, ya va a derramar en el templo, precisamente en el lugar del sacrificio, las primeras gotas de sangre por nuestra redención. Y a los 12 años, después de estar en el templo de Jerusalén nuevamente en las cosas de su Padre, regresa a Jerusalén para estar sujeto a aquella Virgen Santísima y al casto José. También es siendo esa sujeción y esa obediencia precisamente un acto sacerdotal, porque lo hace por nosotros y por nuestra salvación. Él, el Dios omnipotente y todopoderoso, aquel que viene a cumplir la voluntad del Padre, la cumple sujetándose a hombres y mujeres de este mundo. Del sacerdocio de Cristo participamos íntimamente los que pertenecemos al orden sacerdotal, porque hemos sido configurados con Cristo en ese triple munus de santificar, de enseñar
y de gobernar. Pero participamos también todos en cuanto al sacerdocio común de los fieles que hemos recibido en el santo bautismo. Y si entendemos que el sacerdocio de Cristo es esa intermediación de Dios con los hombres y de los hombres con Dios, y que los sacerdotes, ministros sagrados, participan de esa mediación que realizan en nombre de Cristo, ¿cómo realizan los fieles cristianos su sacerdocio? Precisamente con ese mismo espíritu de inmolación que tuvo el Señor, convirtiéndonos a nosotros mismos en cuanto bautizados en hostias, en oblaciones santas, puras, gratas a Dios. Por tanto, vivir el sacerdocio bautismal no es una potestad jerárquica sobre otros, ni una intervención litúrgica dentro del rito sagrado, sino es una oblación íntima y personal, que se vive en íntima comunión con el Señor en la Santa Misa, pero que se prolonga a lo largo de todo el día, de toda la jornada, de toda nuestra vida. Hacer de nuestra vida una hostia agradable a Dios, ser una víctima inmolada junto a aquel que se inmola por nosotros. La vida cristiana consistirá, por tanto, como dice San Benito de Nursia, en ir aprendiendo en esta escuela del divino servicio, a inmolarse, a darse, a ofrecerse. Que esta misa de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos sirva para adentrarnos en la comprensión del misterio del sacerdocio de Cristo, para valorar el sacerdocio ministerial y para que, conscientes de nuestra realidad sacerdotal en cuanto a pueblo sacerdotal elegido de Dios, pueblo litúrgico, pueblo llamado a ofrecer el sacrificium laudis, el sacrificio de alabanza, también nosotros hemos de ofrecer a cada uno de nosotros nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, por medio de Jesucristo, gran intercesor, bajo la acción del Espíritu Santo, a la gloria de Dios nuestro Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.